te digo de antemano que sería imposible tocar todos los aspectos de este tema, este asunto, porque es inmenso. Como nuestro Dios es inmenso, este tema es inmenso. Yo solo, con la ayuda del Señor, esperamos que Dios me use, voy a tratar de dar de parte del Señor algunas pinceladas, algunos consejos bíblicos y sobre todo con este mensaje traer equilibrio. ¿Cuántos equilibran las ruedas de su vehículo alguna vez para que puedas conducirte bien? Pues este mensaje entiendo que el Señor nos quiere dar equilibrio y espero que vayan saliendo desde aquí, lanzados desde aquí, mensajes como una catapulta de amor y de verdad a quien lo necesita. El tema en cuestión que quiero compartir en esta mañana es sobre la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. ¿Cuántos de aquí, puedo ver su mano, quieren hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos de aquí quieren agradar al Señor, quieren obedecer la voluntad de Dios, quieren conocer? ¿Cuántos de aquí alguna vez han dicho, bueno, a grandes rasgos entiendo algunas cosas de la voluntad de Dios, pero de forma específica a veces me veo en encrucijadas de caminos que no sé cómo decidir, cómo elegir, si tirar a la derecha, si tirar a la izquierda, si ir adelante, si estarme quieto, si abrir la boca, si cerrar la boca? ¿Cuántos necesitan dirección de Dios? Como he dicho, es un tema inmenso y solo voy a tocar algunos aspectos, algunos consejos prácticos de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es muy amplia, es muy grande. Cuando los teólogos estudian la voluntad de Dios, hablan desde distintos prismas, distintos enfoques, aunque hay una sola voluntad de Dios. Dios no tiene varias voluntades, Él tiene su voluntad, que es perfecta, es santa. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando los teólogos, los estudiosos, se ponen a indagar, a profundizar acerca de la voluntad de Dios, se expresa o se enfoca la voluntad de Dios desde distintos ángulos. Por eso es que algunos teólogos llaman a la voluntad de Dios la voluntad decretada o voluntad soberana de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es soberano? ¿No dice la palabra al único y sabio Dios, sea la gloria por los siglos de los siglos? Amén. Entonces Dios es soberano, hay una voluntad soberana. La palabra de Dios dice, ¿quién podrá resistir a su voluntad? Dirá el vaso de barro al alfarero, ¿por qué me has hecho así? Dios, que hace todas las cosas según su consejo y hace todas las cosas como Él quiere según el designio de su voluntad. Ahora, hay una voluntad también que dicen los teólogos que se llama la voluntad revelada de Dios. Nosotros damos gloria al Señor que tenemos una Biblia en nuestra casa, pero mucho más importante va a ser tener una Biblia en nuestro corazón. Dios no quiere escribir sus leyes en tablas de piedra frías, Él quiere escribirlo en planchas de carne en nuestro corazón. La palabra del Señor dice que las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas son para los hijos. Hay cosas en su soberanía que tú y yo no sabemos y seguramente nunca sabremos. Y nosotros no somos quienes para decirle por qué esto, por qué lo otro. Porque Dios dice en su palabra que sus caminos son más altos que los nuestros, así como los cielos son más altos que la tierra, y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Es por eso que al hombre le cuesta tanto trabajo conocer a Dios, tener una relación con Dios, porque para relacionarse con Dios hay que humillarse, hay que reconocer su monarquía, su soberanía y decir, Señor, tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, tú eres Dios en los cielos y yo soy un hombre aquí en la tierra. Y encontramos en el Evangelio una parábola que dice de algunos que cuando vino el heredero le dijeron, no queremos que éste reine sobre nosotros. Nosotros queremos decir en esta mañana, venga tu reino, hágase tu voluntad,
como en el cielo, así también en la tierra. Dice la iglesia del Señor, amén. Cuando decimos venga tu reino, estamos diciendo tú eres el rey. Y la forma de escribir bíblica en este caso, cuando dice venga tu reino y después hágase tu voluntad, está diciendo la misma cosa de distintas formas para acentuar y para dar énfasis e importancia. Nosotros oramos venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Bien, ¿qué es la voluntad? Yo me preguntaba, la voluntad de una persona, podríamos abarcar muchísimas cosas desde esta palabra, ¿verdad? Yo recuerdo a mi padre que me cuenta que cuando se casó y fue a darle un dinero al cura por haberlos casado, le preguntó al cura, ¿cuánto le debo? Y el cura le dijo, la voluntad. Cuando cogió el sobre y abrió y vio que había 2.000 pesetas, dijo, no, son 3.000. Entonces, si era más de 3.000, era la voluntad. Pero si era menos de 3.000, ya no era la voluntad. Se dice que nosotros tenemos una voluntad, que tenemos un libre albedrío. ¿Cuántos dicen amén? Que tomamos nuestras decisiones. Pero te voy a decir algo, cuando Adán pecó, entregó su libre albedrío, esclavizó su voluntad al pecado. Porque dice la palabra del Señor que el que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Cuántos dicen amén? No hemos empezado todavía y hay aquí 5 folios esperando. Ten paciencia, pero creo que el Señor está fluyendo con su palabra y quiere hablar. Entregó su libre albedrío, entregó su voluntad. Y solo nuestro Señor Jesucristo, como cuando viene a la tumba de Lázaro y dice, Lázaro, sal fuera, solo Él nos puede resucitar. Solo Él, como dice la palabra, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. A Jesucristo damos la gloria en esta mañana. Si tú y yo hoy podemos alabarle, adorarle, oírle, expresarle, tener vida espiritual, tener una relación de vida eterna con Él, es porque Él lo ha hecho. Tienes que arrepentirte. Hasta el arrepentimiento es un don de Dios. Ahora, como dice Daniel algunas veces, es el don que más necesito y el que menos pido. La voluntad es la capacidad para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Es el deseo, la voluntad de una persona, la intención, la cosa que desea. La voluntad de una persona es el precepto o el mandato de alguien. Es mi voluntad que se haga esto. La voluntad es el consentimiento, lo que te agrada, lo que te desagrada, lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que apruebo, lo que no apruebo. Esa es mi voluntad. Vamos a ir en un recorrido rápido por versículos de la palabra de Dios a ver qué nos dice respecto a su voluntad y la implicación y la trascendencia que tiene. En Marcos 3, versículo 35 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermana, mi hermano y mi madre. Tú habrás leído en el Evangelio que Jesús estaba en cierta ocasión en una casa dando un estudio bíblico. Estaba en una célula, así que te animo a que vayas a las células, porque las células las formó el Señor, ¿sabes? Y estaba dando un estudio bíblico y llega su madre, llega María, sus hermanos desde fuera, mandan a alguien, mira, que tu madre y tus hermanos están fuera y que pretendían que cortara el estudio y saliera a atenderlo. Y más bien tendríamos que preguntarnos, ¿y por qué no estaban ellos en el estudio? Y a veces parece que hay interferencias familiares de personas cercanas que dicen, ven, sal fuera, tienes que decir, no, yo es que estoy en el estudio, es que estoy en el culto. Es que estoy escuchando a Jesús. Es que estoy haciendo lo que Dios quiere en este momento. Bien, Jesús lo que dice es, el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Está poniendo en un nivel más alto la familia espiritual, las cosas de Dios, la voluntad de Dios, que cualquier tipo de relación de sangre o cualquier otro tipo de cercanía. En Efesios 1, versículo 1 dice Pablo,
apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Me encanta lo que dice aquí Pablo. Para empezar esta carta a los Efesios dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Soy un hijo, una hija de Dios por la voluntad de Dios. Soy lo que soy por la voluntad de Dios. Tengo un llamado, un ministerio por la voluntad de Dios. Cuando Pablo escribe también a los Gálatas, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, no por hombres ni para hombres, sino por el Padre y nuestro Señor Jesucristo, aleluya, que fue levantado de entre los muertos. Él tenía muy claro a quién tenía que agradar, de dónde procedía su llamado, de dónde venía su ministerio, y Dios quiere que tú y yo lo tengamos. Si estoy en su voluntad, si Él me ha llamado, si Él me ha levantado, si Él me respalda, aleluya, no hay nadie que pueda parar eso. En Juan 1, versículo 13, habla de los que son verdaderamente hijos de Dios, y dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Podemos tener mucha voluntad, podemos empujar a personas que amamos, que queremos, podemos decirle, oye, venga, a un esfuerzo de voluntad. Pero sabes una cosa, el Hijo de Dios no nace por voluntad de varón, ni esfuerzo humano, ni de sangre, sino de Dios. Si no nacemos del agua y del Espíritu, si no nacemos de arriba, no hay nada que hacer. ¿Cuántos creen en el nuevo nacimiento? ¿Cuántos creen en la regeneración de Dios? En 1 Tesalonicenses 4, versículo 3, porque podríamos decir ya a la altura de este mensaje, bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Me gustaría saber algo de lo que Dios dice, esta es mi voluntad, este es mi deseo, esto es lo que yo quiero. Háblame un poquito de la voluntad revelada de Dios. También los teólogos hablan de la voluntad perfecta de Dios, de la voluntad permisiva de Dios, de la voluntad personal o específica de Dios. Pero te recuerdo, hay una sola voluntad. Y te voy a decir algo como revelación que tú y yo lo anotemos. En la voluntad permisiva de Dios muchas veces, toma esto, el permiso de Dios no significa necesariamente la bendición de Dios. Y yo quiero esto, y yo quiero esto, y yo quiero esto, y yo quiero esto, y yo quiero esto. Y el Señor dice, toma. Te doy permiso. Cuando estés roto, quebrantado, llorando, si eres hijo, volverás a casa, volverás en sí y dirás, Señor, mejor como tú digas. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3, dice la palabra, porque la voluntad de Dios es, ¿alguien quiere saber la voluntad de Dios? Es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces la voluntad de Dios para su iglesia, para nosotros, es que andemos en santidad, que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a 1 Tesalonicenses 5:18. Dice también, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántos de aquí damos gracias a Dios en todo? Ahí estamos. Pero queremos saber la voluntad de Dios. Yo recuerdo cuando era jovencito, tenía un líder de jóvenes que iba de camino de la iglesia a la casa, íbamos hablando, era muy recto, muy firme. Vosotros tenéis un bendito con Juan, no sabéis lo que tenéis. Y recuerdo que íbamos hablando y iba, y se metió un cabezazo con una señal de tráfico. Yo lo miré, él me miró y dijo, gracias, Señor. Y yo dije, ¿le da gracias al Señor hasta por un cabezazo? Eso lo podemos transportar a más áreas de nuestra vida, porque no es fácil dar gracias a Dios en todo lo que es desagradable, en todo lo que no entiendo, en todo lo que me duele, en todo lo que me aprieta. La voluntad de Dios es dar gracias en todo. En 1 de Pedro 2, versículo 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, que hagamos bien, hagáis
callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y en 1 de Juan 5:14 dice la palabra, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Alguien dice amén? La voluntad de Dios. Si no sabemos qué es lo que quiere nuestro Creador y Redentor, nos vamos a encontrar haciendo lógicamente nuestra voluntad. O estoy haciendo la voluntad de Dios y estoy viviendo para hacer la voluntad de Dios, o estoy haciendo mi voluntad. Decimos que es muy importante hacer la voluntad de Dios. ¿Alguien dice amén? ¿Sí? Pero para hacerla debemos conocer cuál es y qué es la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo saber si estoy haciendo lo que le agrada a Dios o lo que le desagrada? Cuando hay dos recién casados, ¿hay algún recién casado aquí? ¿Puedo ver su mano? Ay, mira. Pues ahora van a tener un tiempo, yo calculo de quizás, no sé, 60 años o 70 para conocerse. Pero cuando el marido está conociendo a la esposa y la esposa quizás está en la cama vuelta de espalda y el marido pues con toda su buena intención llega por la mañana a las 8 de la mañana con un sándwich y le dice, mi amor, mira qué sándwich. Y ella se vuelve y dice, no me gustan los sándwiches. A mí me gustan las tortitas con nata. Y no me gusta que me despierten a las 8 de la mañana. Yo prefiero levantarme un poco más tarde. Y entonces la esposa ni se gira, sigue con la espalda. Hay personas que tratan de vivir de una manera, una relación con Dios, pero no pueden vivir de cara a cara con Él, sino que viven de espaldas a Dios, tratando, especulando, tratando de hacer lo que esa persona entiende que es lo que agrada a Dios y lo que Dios quiere, cuando no sabemos tan siquiera lo que realmente Dios quiere. ¿Se entiende? Entonces, no nos acercamos a Dios en nuestros términos, como yo creo que es. No funciona así la vida cristiana. Es venir y caer de rodillas y decir, haz con tu siervo lo que tú quieras, hágase tu voluntad, como Jesús nos enseña, tu voluntad, no la mía. Y como cuando Saulo de Tarso se convierte al Señor, ¿qué fue lo que dijo? Primero dijo, ¿quién eres, Señor? Pero ¿qué dijo también? ¿Qué quieres que yo haga? Eso es conocer la voluntad de Dios. No puedo hacer dos voluntades. O estoy haciendo la voluntad de Dios o estoy haciendo mi propia voluntad. Y créeme que este es el verdadero conflicto y el meollo del ser humano. O se hace la voluntad de Dios en mi vida o se hace la mía. O reina Él o reino yo. Podríamos simplificarlo todo en eso. ¿Alguien dice amén? Recuerdo en cierta ocasión comiendo con mi tía la monja, la hija de Cristo Rey, con la Madre Superior allí, y tenían enfrente en la pared puesto Cristo Rey, Cristo Reina. Y yo le pude decir, estoy de acuerdo con eso. Pero tiene que ser de verdad. Tiene que reinar Él a su manera. Bien, pues vamos a empezar el mensaje en esta mañana. ¿Qué te parece? Primer punto. Dios ha revelado su voluntad solo. ¿Cuántos quieren saber la voluntad de Dios? Dios ha revelado su voluntad solo en la Biblia. No, pero hay otras maneras que Dios te habla, en la madre naturaleza, el espíritu del árbol, mapache que te mira, hay muchas cosas, ¿verdad? Pero estamos hablando entre cristianos, la mayoría que estamos aquí. Dios ha revelado su voluntad solo en la Biblia. Anota 2 de Timoteo 2:15. Vamos a ir más rápido porque veo que el tiempo apremia. 2 de Timoteo 2:15.
Habla que debemos procurar, le dice Pablo a Timoteo, presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse, y que usa bien la palabra de verdad. Todo eso es el consejo. Entonces, nosotros nos presentamos y Dios es el que califica si estoy aprobado o suspenso. Podemos estar haciendo muchas cosas que creemos que es su voluntad, pero Dios es el que va a determinar y juzgar. Si hemos hecho algo vergonzoso, no vengamos a pedir a Dios. Primero pide que te limpie de tus pecados y luego pidamos dirección. ¿Alguien dice amén? Bien, ahora 2 Timoteo 3, versículos 16 y 17, habla que toda la palabra es inspirada por Dios, es útil para corregir, redarguir, instruir en justicia, todo eso, dice la palabra de Dios. Entonces, quiero decirte que toda la palabra, cuando dice inspirada, es literalmente se dice soplada por Dios. Toda la palabra es soplada por Dios. No hay otro libro en la historia que te enseñe cómo ser un buen marido, que te enseñe cómo ser una buena esposa, un buen hijo, un buen trabajador, un buen jefe de gobierno. Para todo hay consejo en la Biblia. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de hacerlo? La Biblia es el único libro que me puede decir lo que estoy haciendo, si es bueno o es malo. No es un psicólogo, no es tu colega, no es la tita, no es mamá. Cuidado con los consejos sin Biblia. Mira qué frase más sencilla. Cuidado con los consejos sin Biblia o extrabíblicos. La Biblia nos corrige, nos hace regresar al camino. La palabra de Dios dice en Jeremías 6, versículo 16, fue el primer mensaje que yo recuerdo que yo prediqué en mi vida, y fue: paraos en los caminos y preguntad, mirad, ved, preguntad por las sendas antiguas. ¿Está ahí puesto? Jeremías 6, 16. ¿Se están poniendo los versículos? ¿Sí? Jeremías 6, 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. No, es que yo soy muy moderno. Yo soy de corriente vanguardista. Me gusta a mí más las cosas. Bueno, pregúntale al Señor qué significa lo antiguo. Preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Cuántos quieren descanso para su alma? ¿Y qué dice? Mas dijeron: no andaremos. ¿Cuál será mi respuesta delante del Señor? La Biblia nos instruye, nos dice cómo mantenernos en el camino. Entonces, primer punto, Dios ha revelado su voluntad solo en la Biblia. Segundo, Dios se agrada únicamente cuando hacemos su voluntad. Jesús dijo: no estoy solo, mi Padre siempre está conmigo porque yo hago siempre lo que le agrada. ¡Qué tremendo! ¿Cuántos dan un aplauso al Señor en esta mañana? A Jesús. Yo hago siempre lo que me agrada. Siempre lo que le agrada a mi Padre. Tremendo. Entonces, Dios se agrada únicamente cuando hacemos su voluntad. Hay un ejemplo ya en Génesis, cuando vemos a Caín y Abel ofreciendo unas ofrendas. A Dios le agradó una ofrenda, la de Abel, y le desagradó la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque Abel trajo de lo mejor, pero no solo de lo mejor, sino que lo hizo como Dios quería que se hiciera el sacrificio. Lo hizo a la manera de Dios. Pero Caín trajo de la tierra, de lo silvestre, de lo que brota de nosotros, a mi manera, como yo lo veo, como yo lo entiendo, y a Dios no le agradó. Hay muchas personas que hacen cosas, buenas obras, cosas de caridad, de verdad que dice, qué humano es, de verdad qué bellísima persona. Y la palabra de Dios dice que vuestras obras son como trapos de inmundicia delante de mi santidad. Cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, ¿sabes una cosa? Jóvenes, escucha esto bien. Cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, se desata la guerra contra aquellos que van en contra de la voluntad de Dios. Prepárate en la universidad, prepárate en el instituto, prepárate en el trabajo.
Y estar dispuesto incluso, si hace falta, estar solo en el patio. Te puedo decir que yo lo viví. ¿Y sabe lo que hacía en los patios? Interceder, orar. Esos fueron mis talleres bíblicos, talleres de oración y de intercesión. Cuando todos iban por un lado y me daban la espalda, yo iba y oraba al Señor. Si tienes que hacer eso, hazlo. Si Dios te da la oportunidad de acercarte a alguien y ganarlo para Cristo, hazlo. ¿Cuántos dicen amén? Pero te aviso, guerra. Ahora, si tú te adaptas, si no se convierten ellos a ti, sino tú a ellos, no habrá mucha guerra. Vamos a leer en Proverbios 19, versículo 23. Proverbios 19, 23. Dice, el temor de Yahvé es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. Si podéis explicar que hay una habitación para niños arriba, por favor. Si puede estar callado, bien, pero si no, es que me distraigo. Gracias. Proverbios 19, 23 hemos leído. Es la voluntad de Dios tener temor de Dios en nuestros corazones. Tú no harías lo que haces a escondidas con tu novia si tuvieras temor de Dios en tu corazón. Tú no dejarías de darle al Señor los diezmos y sus ofrendas si tuvieras temor de Dios en el corazón. No pensaríamos que puedo saltarme las reglas, las normas a mi antojo, pensando, no pasa nada, no ocurrirá nada. Necesitamos temor de Dios. Es la voluntad de Dios que haya temor en nuestro corazón. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 5. Primera de Pedro 4, del 1 al 5, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme, dilo conmigo en voz alta, conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Lo que nos resta de vida, dice aquí la palabra, hagamos lo que le agrada a Dios. ¿Tú sabes cuánto te resta de vida a ti? Yo sí sé una cosa, que ya me queda menos. Yo ahora me planteo cosas que quizás con 20 años no me planteaba. Ahora voy a cumplir 48, ya me empiezo a plantear otras cosas. Y trato de proponerme no perder el tiempo, ni que me molesten situaciones, personas y cosas que no vienen de Dios. Tratar de escoger bien en donde tengo que meterme, donde tengo que enfangarme y donde tengo que fundirme. ¿Te pasa a ti eso? ¿No empiezas ya a cierta edad a seleccionar más y tratas de seleccionar más y mejor lo que vas a hacer en tu vida? Entonces lo mejor es que lo que me resta, Señor, que yo pueda agradarte a ti. Lo que me resta de vida, yo pueda agradarte a ti, hacer tu voluntad. Las cosas que hago, las hago por quedar bien con los amigos o con alguien, o para quedar bien con Dios. Gálatas 1:10. Vamos a leerlo. ¿Estamos aquí todavía? ¿Sí? Vale. Es que alguno dirá, pues yo me esperaba a lo mejor otra cosilla más, no sé, que yo te tengo que dar Biblia. Consistencia bíblica para situarnos, porque si no, Gálatas 1:10.
Pues busco ahora, dice el apóstol, el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Número 3. 3 actitudes que se pueden tomar hacia la voluntad de Dios. Primera, no me importa hacer la voluntad de Dios. No me interesa hacer la voluntad de Dios. Y como muchos dicen, en su vida somos autónomos. No digo los autónomos, ¿verdad? No estoy hablando de los autónomos de aquí, del trabajo. Autónomo es una palabra que viene de autónomos y habla de autogobierno. Es decir, no acepta que se implique y que se meta otro gobierno que no sea el suyo. Y el hombre con respecto a Dios, muchos tienen una respuesta de autónomo. Y no quieren entrar en la empresa del Señor, porque el Señor tiene una empresa. ¿Cuántos dicen amén? Jesús mismo dice, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Entonces, la mayor empresa es la que tiene el Señor. Así que eso de autónomo, pueden leerlo en Lucas 12, versículos 47 y 48. Esa es la actitud de los que dicen, no quiero hacer la voluntad de Dios. Segundo, otra actitud que se puede tener hacia la voluntad de Dios es que la busco y estoy abierto a la voluntad de Dios. Mira, María, la madre terrenal de Jesús, no discutió la voluntad de Dios aún a riesgo de tener que sufrir. Una embarazada, diciendo que está embarazada del Espíritu Santo, imagínate tú, se arriesgó a ser apedreada. Pero ella no cuestionó la voluntad de Dios ni el mensaje de Dios a través del ángel, sino que dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu voluntad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces mejor es sufrir haciendo la voluntad de Dios que no fuera. El Salmo 40, versículo 8, creo que dice, a ver si se puede poner aquí, el hacer tu voluntad me ha agradado. Creo que es eso, sí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Aunque suframos, aunque pierda amistades, etcétera, etcétera, me ha agradado, me agrada hacer la voluntad de Dios. Número 3, otra actitud en cuanto a la voluntad de Dios es que se busca con una mente pero ya cerrada. Supuestamente hay personas que buscan la voluntad de Dios preguntando a muchas personas, incluso liderazgo, por aquí, por allí, hermanos, hasta que alguien le dé la razón y alguien le diga lo que le gusta oír. Una manera supuesta de buscar la voluntad de Dios. Escucha y lee, y si quieres subraya. El autoengaño racionaliza el pecado para justificar nuestras acciones. Repito, el autoengaño racionaliza, le da sentido al pecado para justificar nuestras acciones. Y créeme que somos verdaderos artistas, sobre todo ya con los años, que justificamos malas actitudes hasta con versículos. Que Dios nos libre. Quieren conocer, pero no descubrir. Aparentemente quieren conocer la voluntad de Dios, pero no quieren descubrir algo que Dios les pueda pedir que deje de hacer. Quieren controlar la voluntad de Dios. Y ven lo que quieren ver como la voluntad de Dios. Pero ¿qué dice Mateo 7, versículo 21? Mateo 7, 21, vamos a leerlo. El final del sermón del monte. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. No el que dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué dice el 23? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Saber la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios es conocerle a Él. Conocerle a Él, conocer su palabra.
Hay personas que les testifico en la calle y dicen, sí, yo creo en Dios, pero no en la Biblia. Entonces yo le digo a Meli, mira Meli, creo que tú existes, sí, te veo bien a la iglesia, haces tus cosas y tal, pero todo lo que tú me digas, no me lo creo. Bien, pasamos a otro apartado del mensaje. Este va a estar muy interesante, ¿verdad? ¿Cómo no averiguar o saber la voluntad de Dios? ¿Cómo no hacerlo? Cuando Jesús enseña sobre la oración, ¿cuál fue la oración modelo que nos enseñó? El Padre Nuestro. ¿Pero qué enseñó antes del Padre Nuestro respecto a la oración? ¿Alguien recuerda? Uno, atrévete, no pasa nada. ¿Cómo? ¿Cómo no se hace? El Señor, cuando va a enseñar cómo se hace algo, también antes dice cómo no se hace. Y dice, cuando oréis, no uséis vanas repeticiones, que pensando que por hacer eso serán oídos, sino que cuando oréis, orad de esta forma. Padre nuestro que está en los cielos. Enseña sobre el ayuno. ¿El ayuno es de Dios? Sí, pero enseña anteriormente cómo no se practica el ayuno. Entonces, el Señor nos quiere decir cómo averiguar o poder saber, de alguna manera, su voluntad. Nos dice también cómo no se averigua la voluntad de Dios. Un hombre dice que tomó su Biblia en cierta ocasión y la abrió para usar un método llamado el método del dedo inquieto. ¿Lo has oído alguna vez? El método del dedo inquieto. Abrió su Biblia, Señor, háblame, puso el dedo y ¿qué salió? Judas salió y fue y se ahorcó. Esto no. Se ve que no. Cerró la Biblia otra vez. Esto yo creo que no viene del Señor. Abrió de nuevo, dedo inquieto, señala, ve y haz tú lo mismo. Esto ya se está poniendo peligrosamente emocionante. Cerró la Biblia, no puede ser. El dedo, a ver, limpiamos. Abrió de nuevo, ¡plá! Y lee, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Ya cerró la Biblia. El método del dedo inquieto. Suena gracioso, ¿verdad? Te aseguro que hay personas que usan, o hemos usado a veces, en decisiones de más calibre o de menos envergadura, pero hay personas que han usado eso. Señor, no sé si tú quieres que me case con Ana o me case con Miriam. Yo te pido que cuando vaya esta tarde al Centro Comercial Nevada, si me encuentro a los padres de Ana, es Ana. Si me encuentro a los padres de Miriam, es Miriam. Y yo pregunto, ¿y si te encuentras a los padres de Paco? Es un atrevimiento usar métodos de este tipo para saber la voluntad de Dios. En Jueces capítulo 6, versículo 36, hay otro ejemplo. Algunos más antiguos lo saben. La pareja de novios que está en la casa de los padres solos y dicen, Señor, si suena el timbre es que tú no quieres que nos acostemos. Si no suena el timbre, ¿tú crees que eso no dice ya la palabra de Dios algo respecto a la fornicación? ¿Que Dios no quiere eso? ¿Cómo voy yo a decirle, Señor, te pongo una señal? Seguimos. Vamos a ver, Jueces capítulo 6, versículos 36, porque esto suena un poco cómico, ¿verdad? Lo que he dicho. Vamos ahora algo más serio, ¿no? Jueces 36, 6:36. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar, tú sabes que Dios llamó a Gedeón para salvar a Israel, era un juez de Israel. Si has de salvar a Israel por mi mano, que dice, dilo conmigo en voz alta, como has dicho, versículo 37,
He aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvará a Israel por mi mano. ¿Qué dice? Como lo has dicho. En estos dos versículos, Gedeón se delata a sí mismo, porque dice, como has dicho. Dios ya lo había dicho. Voy a salvaros por tu mano. Ahora bien, Gedeón tenía miedo, tenía inseguridad, tenía dudas, igual que nosotros tenemos en más de una ocasión. Dios, por su gracia, le confirmó, le respondió en estas señales para afirmarlo. Pero escucha bien, no significa que ese es el método adecuado para saber que una cosa es la voluntad de Dios o no. El método más fiable es la palabra de Dios, como tú has dicho. Ahora vivimos en un multiculturalismo, pluralismo, sincretismo, naturaleza mística, religiones, filosofías, que se infiltran incluso en la iglesia, en las mentes de las personas. Y yo quiero reforzar algo en esta mañana. Si Dios lo ha dicho, yo lo creo. ¿Alguien dice amén? Si Dios lo ha dicho, yo lo creo. Y eso basta. Hay creyentes que no hacen esto, que están entrando en un peligro y están empezando a creer, esto es para tomar temor y temblor, están empezando a creer que la palabra de Dios es parte del proceso y no la respuesta final. Repito, creyentes que se están tragando que la palabra de Dios es parte del proceso y no la respuesta final. Déjame decirte, la respuesta final, desde el principio hasta el final, es la palabra de Dios. Si Dios ha dicho, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, no busquemos señales ni vellones. No hagamos insuficiente a la palabra de Dios, proclamemos la suficiencia de las Escrituras. Hay suficiente consejo en la palabra de Dios respecto a cualquier tema. Ahora algunos dicen, bueno, sabemos lo que dice la Biblia al respecto, pero hemos orado y tenemos paz. Recuerdo una mujer hace muchos años que me dijo, yo he estado orando al Señor mucho, ayunando, orando, buscando al Señor, y Él me ha mostrado que esté sin buen tiempo sin venir a la iglesia. Bueno. ¿Tú crees que Dios nos va a dar paz en algo que contradice su palabra? ¿De dónde viene esa paz? Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Tampoco Dios nos permite interpretar la Biblia a nuestro propio gusto o propia situación. Gedeón ya sabía la palabra de Dios, pero tenía incredulidad. Algunos teólogos le llaman el apocado y tímido juez de Israel. Pero el Salmo 32 dice, te enseñaré, te haré entender el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Sabe? Gedeón se enfrentaba a 135.000 madianitas, amalecitas y otros cuantos más. Y él tenía 32.000. Y él seguramente se acostó esa noche y posiblemente oró como tú y yo podemos orar. Señor, toca el corazón de otros que se vayan añadiendo, que son 135.000, nosotros 32.000. Tú puedes hacer algo. Nosotros oramos, Señor, tú puedes hacer algo pensando que lo va a hacer como yo creo que lo tiene que hacer. Y va a traer a muchos más que se añadan. Tremenda sorpresa. De 32.000 los dejó en 300. Y si tomamos la mente natural, no renovada de Dios, la mente de este mundo, cuando queremos que una empresa sea potencialmente exitosa, buscamos psicólogos. Ahora los equipos de fútbol contratan psicólogos. Pues están tristes. A veces Cristiano estaba triste porque cobraba no sé cuántos millones de euros al mes y estaba tristón. Y el psicólogo le tiene que decir, no, venga, ánimo, venga.
Lo mismo puedes pagar la hipoteca al final, ya verás. Y hoy está muy de moda los, ¿cómo se dice? Coax, ¿cómo se dice en inglés? Coax, bueno, entrenador, se traduce así. Y si quisiéramos, ¿verdad?, un éxito, y ahora se está metiendo eso hasta en la iglesia. Pero el método que yo veo del Señor coge al tímido, al vulnerable Gedeón, lo coge y lo deja con 300 hombres y dice, la gloria es mía. Yo te voy a demostrar lo que yo puedo hacer con un endeble como tú. Así que ánimo si eres un endeble. Vamos a leer, y ya estamos terminando. Mira, ya solo queda este. Juan 7, versículo 17. Ponlo, por favor. ¿Podemos leer en voz alta todos? El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Hay personas que quieren conocer la doctrina, que quieren conocer lo que Dios quiere, que quieren conocer, oye, es que a mí, pues yo le pido y no me habla. ¿Tú quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Quieres obedecer? Porque cuando uno quiere obedecer, Dios da, aleluya, la revelación. Eso es otro punto. Si yo quiero conocer la voluntad de Dios, quiero obedecer. Terminamos consejos prácticos para conocer la voluntad de Dios que nos pueden ayudar. Leemos en Romanos 12, versículos 1 y 2. Vamos a leerlo. Romanos 12, 1. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es consagración. Número 2, no os conforméis a este siglo, sino transformación por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, revelación, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta para su vida? Pues el Señor nos dice consagración, transformación, revelación. Antes de tomar una decisión en cuanto a tu trabajo, una vocación, hazte estas preguntas. ¿Puedo glorificar a Dios en este oficio? ¿Me beneficiará en mi vida espiritual? ¿Suple una necesidad humana? ¿Beneficiará a los que están bajo responsabilidad mía? ¿Es una vocación digna de un cristiano? ¿Tengo la bendición de los que están sobre mí? Escucha también esto. Dios puede hablarnos mediante. ¿Cuántos quieren que Dios le hable? Señor, muéstrame tu voluntad, quiero saber. Nos puede hablar mediante. Yo no estoy hablando cosas mágicas, cuidado. Me estoy dando cuenta ahora, a esta altura, me estoy dando cuenta que un solo tema de la Biblia va conectado con infinidad de cientos y miles de temas de la Biblia. Y no puedo arrancar un tema y decir este es mi tema o este es el tema. Porque todo va engarzado una cosa con otra. Y no puedo decir yo cumplo aquí, pero es que esto viene como consecuencia de... Las plantas que llegan a dar su fruto tienen su proceso. Hace la fotosíntesis, brota, todas esas cosas. ¿Tú has hecho la fotosíntesis ya? Dios puede hablarnos mediante su palabra infalible, eso es lo primero. ¿Alguien dice amén? Me gusta escuchar ese amén. Su palabra infalible. Segundo, circunstancias concretas, abriendo o cerrando puertas. Tercero, consejos de los que están en autoridad, tanto en casa como en la iglesia. Cuarto, la voz interior del Espíritu Santo.
Quinto, el ministerio de profeta, profecías. Y sexto también, sueños o visiones. Ahora quiero dar una advertencia a todo esto. Todos estos consejos que nos pueden ayudar para que Dios nos hable, estos medios, estos instrumentos que Dios pone a nuestro alcance, todos deben funcionar como uno solo. El riñón no le dice al corazón, tú por tu cuenta, tú, yo contigo, tú allí bombea y yo aquí limpio. No. El riñón es para el bien del cuerpo y el corazón es para el bien del cuerpo. Todo tiene que funcionar armónicamente como uno solo. Voy a tratar de explicar. Si yo enfatizo en uno de estos medios e instrumentos, solamente en uno, me puedo equivocar. Yo le digo a los jóvenes y a todo el que me pide consejo, cuanto más semáforos verdes tenga, mejor. No es que he visto un semáforo en verde, creo que estaba en verde. He visto verdecillo. ¿Cuántos semáforos verdes tienes ya? Entonces, si yo enfatizo solo en uno, me puedo equivocar. Vamos a poner un ejemplo. A ver. ¿Tú crees que Dios puede usar un sueño, una visión para hablarte de su voluntad? Mira, Pablo recibió y vio un sueño, una visión de un varón macedonio que le decía, ven y predícanos. ¿Recuerdas? ¿Lo has leído eso? Gloria al Señor. Pedro vio una visión de una res que caía con cuadrúpedos, bichos inmundos, ¿verdad? Y Dios le dice, Pedro, mata y come, ¿no? Porque lo que yo purifico, ¿quién eres tú para decir? ¿Para qué? Para llevarlo a los gentiles, para que recibieran la palabra y el Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Entonces, si ese sueño, esa visión, contrastado con la palabra, me lleva siempre a la palabra, me reconfirma y me reafirma en la palabra, pues gloria al Señor. También te digo que no es el método continuo que tenemos que usar, un sueño, una visión. Hay personas que parece que para moverse necesitan un sueño, una visión. Ahora está muy de moda un sueño, una visión, expresiones. Lo mejor está por venir. Te voy a decir una cosa, lo peor está por venir. Lo dice aquí. Es que necesitamos teológicamente prepararnos. Lo mejor no está por venir. ¿Hallará el Hijo del Hombre fe cuando vuelva a la tierra? Y habla de apostasía y que el amor se enfriaría. ¿Por qué? Porque la maldad se multiplica y el amor de la mayoría se va a enfriar. Lo mejor está por venir. ¿Eso quién lo ha dicho eso? Yo quiero frases, no eslogan. Quiero Biblia. No es que Dios ama al pecador, Él aborrece el pecado, pero ama mucho al pecador. Te ama más, te ama tanto. Y Dios dice en su palabra que Él está airado contra el pecador todos los días. Anda. ¿Sabes quién dijo eso? De que el pecador, pero ama al pecador. Eso viene del hinduismo. Y nosotros nos lo tragamos. No. Señor, quiero tu palabra. Quiero lo que tú dices en tu palabra. También podemos caer en el error de enfatizar en que me den una palabra. ¿Te ha dado el Señor alguna palabra alguna vez? ¿Sí? A mí el Señor me ha dado una palabra. Pero yo no puedo basar toda mi identidad, mi vida, mi buen hacer, mi desarrollo en esa palabra. Yo recuerdo hace muchos años de jovencito, un ministerio de fuera, de otro país, me dijo, no te puedo decir qué, pero Dios me dice, tienes un ministerio de palabra, prepárate en la palabra porque Dios me pone muy fuerte que hay un ministerio de palabra aquí, no sé cuál es. Estudia la Biblia, me dijo. Pero ¿sabes una cosa? Eso no fue lo que me hizo a mí un ministerio del Señor, ni un ministro del Señor, ni un siervo de Dios. Esa palabra que yo recibía, luego se tiene que contrastar con la Biblia, con mis pastores, con mis actitudes, con labrar mi tierra, cultivar mi tierra, con los frutos que yo doy en la iglesia. Todo eso se tiene que contrastar, se tiene que cultivar para que tome sentido. Porque si yo solo me agarro a esa palabra y me dicen, porque tú serás como un volcán que llenará Granada de la lava de mi unción y no sé qué, y luego viene a la iglesia y no eres capaz
ni dejarte aconsejar por el pastor, ni te sujetas al líder, ni de qué sirve esa palabra. ¿Se entiende todo eso? Entonces se tiene que contrastar esa palabra que Dios me da también con consejos, con la autoridad, actitudes, todo eso. Y así entonces voy a poder saber su voluntad, porque si cojo solo algo suelto y enfatizo ahí, es como la alimentación desequilibrada. ¿A quién le gustan los callos con garbanzo? A ver, ¿puedo ver su mano? Venga, confiesa. A mí también. Ahora, si comemos callos con garbanzo siempre, ¿qué pasa? Pero es que es lo que me gusta a mí. Ya. ¿A quién le gustan los huevos? ¿Te gustan los huevos? Ahora come todos los días huevos. Pablo dice, el apóstol, no he rehusado daros todo el consejo de Dios. Necesitamos huevos, leche, carne, pescado, verdura, fruta. Aleluya. Entonces, así, cuanto mejor coma, mejor salud tengo. Cuanto mejor como espiritualmente y me equilibrio, mejor voy a decidir y mejor voy a conocer la voluntad de Dios. Aleluya. ¿Alguien dice amén? Y ya termino. Termino con una bomba. Como veo Asturias ahora. Hemos dicho que la voluntad de una persona también es lo que le gusta o no le gusta, lo que le agrada o le desagrada. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con eso? Vale. Si yo te digo, como pastor, como hermano mayor, como quieras verlo, si yo te digo, esto sí o esto no se puede, tú me vas a tachar de legalista y es posiblemente que caiga yo en el legalismo. Si yo no te digo o no te aviso esto sí, esto no, puedo caer también en ser un permisivo. Entonces puedes decir, o eres un legalista si me aprietas mucho, o eres un permisivo si no adviertes nada. Y yo decía, Señor, ¿qué hago en este caso? Muéstrame tu voluntad. Y el Señor me pone en mi corazón, llévalos a todos a mi voluntad, a preguntarse delante de mí. Señor, ¿te gusta que me ponga esta ropa? ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Señor, ¿te gusta que me ponga esta ropa? Señor, ¿te gusta que vaya a este lugar? Señor, ¿te agrada que me junte con esta persona? Señor, ¿te agrada que vea u oiga estas cosas? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad? Y si hacemos eso de corazón, el Señor que ve los corazones, Él nos va a responder y te va a decir, hijo, hija, esto me gusta, esto no me gusta, cuídate aquí, cuídate allí, no te pongas esto, no hables esto, no mires aquello, no vayas a este lugar, aquí sí puedes, aquí tienes mi permiso, esto me agrada, esto me repulsa, esto lo aborrezco, esto me honra. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Señor, queremos como iglesia conocer tu voluntad. Tú sabes, todos los que estamos aquí, las decisiones que tenemos que tomar, decidir, elegir. ¿Qué debo hacer, Señor? En cosas en las que tengo dudas, o incluso en cosas en las que estoy muy seguro, muy segura. Hay personas aquí, el Señor me está poniendo ahora mismo, que tienen dudas y el Señor quiere traerte seguridad. Recíbela de parte del Señor. Señor, dale seguridad, por favor, en esas dudas de que está en tu voluntad, de que tú lo has llamado, que tú lo has limpiado. Esa persona que tiene dudas de identidad, Señor, que tú lo has rescatado, que tú lo has adoptado. Pero el Señor me está poniendo también muy claro, hay personas que tienen mucha seguridad en cosas y el Señor quiere que dudes un poco más. Porque si estás muy seguro,
en cierta manera eres impenetrable. Señor, quiero saber tu voluntad respecto a este asunto. Aún estas cosas que parecen que no tienen trascendencia, que no parecen que son tan importantes. Háblame. Háblame por tu palabra. Háblame por circunstancias. Háblame por hermanos consagrados. Háblame, Señor. Sí, Señor, queremos amar tu voluntad. Como tu Hijo amado, el hacer tu voluntad me ha agradado. Ayúdanos en este conflicto de voluntades, Señor. Que no seamos nosotros los reyes, sino tú el Rey. Que aprendamos como iglesia a darte el lugar que solo a ti te pertenece. Señor, ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí en cada decisión, en cada situación. Conocer tu voluntad, saber lo que te agrada, lo que no, lo que tú quieres. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.